le voy a decir algo que quizás no quiere escuchar. El dolor que usted siente hoy no es el problema. Es la excusa que ha estado usando para no cambiar. Recuerdo una etapa en mi vida donde todo parecía ir en contra, donde la frustración era constante y la disciplina inexistente. Y entendí algo incómodo, no era víctima de mis circunstancias, era víctima de mis decisiones. Porque hay hombres que sufren y se rompen, y hay hombres que sufren y se construyen. La diferencia no está en el dolor, está en lo que usted decide hacer con él a partir de hoy. Le voy a decir algo que incomoda, pero que transforma. Usted no está siendo castigado, usted está siendo revelado. Porque cuando todo va bien, cualquiera aparenta disciplina, cualquiera habla de sueños, cualquiera dice que tiene carácter, pero cuando la vida aprieta, cuando las cosas no salen, cuando alguien falla o cuando usted mismo se equivoca, ahí es donde se ve la verdad. Ahí no hay actuación, ahí no hay excusas elegantes, ahí aparece lo que realmente hay dentro. Yo lo entendí en una etapa donde nada salía como esperaba. Tenía planes, tenía ideas, pero no tenía constancia. Y cuando los resultados no llegaron, mi primera reacción fue culpar. Culpar al entorno, a las oportunidades, incluso a la mala suerte. Pero el dolor empezó a insistir, a incomodar, a no dejarme tranquilo. Y en lugar de huir, un día me hice una pregunta distinta. ¿Qué está revelando esto de mí? Y la respuesta no fue cómoda. Reveló falta de disciplina, falta de enfoque, falta de responsabilidad. No era el mundo en mi contra, era yo sin preparación. El dolor tiene esa característica, no miente. Le muestra lo que usted ha evitado ver. Si le duele perder una oportunidad, tal vez le está revelando que no estaba listo. Si le duele una traición, quizás le está mostrando que ignoró señales. Si le duele estar estancado, probablemente le está evidenciando hábitos que no ha querido cambiar. No es un castigo, es un espejo. Y el problema no es lo que el espejo muestra. El problema es cuando usted decide no mirarlo. Hay personas que pasan años evitando esa revelación. Se distraen, se ocupan, se justifican. Prefieren pensar que la vida es injusta antes que aceptar que hay algo que deben trabajar. Pero mientras más huye, más fuerte regresa el dolor. Porque no vino a destruirlo, vino a educarlo. Y la educación, cuando se ignora, se repite, pero cada vez duele más. Recuerdo una conversación con alguien que había perdido mucho en poco tiempo. Trabajo, relación, estabilidad. Me decía, todo me está saliendo mal. Y yo le dije algo que no esperaba. No todo te está saliendo mal. Todo te está mostrando lo que no estabas viendo. Porque a veces la vida no le quita cosas para hacerle daño. Se las quita para que deje de depender de lo que no le estaba construyendo. Y eso duele. Claro que duele, pero también despierta. Cuando usted entiende que el dolor revela, deja de pelear con él y empieza a usarlo. Ya no pregunta por qué a mí, sino qué tengo que corregir. Ya no se queda en la queja, pasa a la acción. Porque lo que se revela también se puede transformar. Lo que hoy ve como debilidad puede convertirse en su mayor fortaleza si decide trabajarlo con disciplina. El dolor no llegó para marcar el final. Llegó para mostrarle el punto de partida real desde donde tiene que empezar a construirse. Y cuando usted acepta eso, deja de sentirse víctima y empieza a convertirse en responsable de su crecimiento. Porque el dolor no lo está castigando. Le está diciendo la verdad que usted necesitaba escuchar para cambiar. Hay una pregunta que mantiene a muchos hombres atrapados durante años. Y es una pregunta que parece lógica, pero que en realidad los debilita. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me fallaron? ¿Por qué perdí esa oportunidad? ¿Por qué todo se complicó ahora? Y mientras más repite esa pregunta, más se queda mirando el pasado, más se llena de frustración, más busca culpables. Pero hay un problema. Esa pregunta no construye nada, solo alimenta la queja. Yo también pasé por ahí. Hubo momentos donde sentía que estaba haciendo las cosas bien, pero los resultados
no aparecían. Y me repetía lo mismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sí me esfuerzo tanto? Y esa mentalidad me tenía detenido esperando respuestas que no llegaban, hasta que entendí algo que cambió mi manera de pensar. La vida no siempre le va a explicar el por qué, pero siempre le va a exigir que decida qué hacer con lo que pasó. Ese día dejé de hacerme la pregunta equivocada y empecé a hacerme una que incomoda pero transforma. ¿Para qué me está pasando esto? Y esa pregunta cambia todo. Porque ya no lo pone en posición de víctima, lo pone en posición de aprendiz. Ya no busca culpables, busca dirección. Cuando alguien lo traiciona, puede quedarse preguntando por qué lo hicieron o puede preguntarse para qué le sirvió esa experiencia. Y tal vez descubra que le enseñó a poner límites, a elegir mejor, a no confiar ciegamente. Cuando pierde dinero, puede quedarse lamentando la pérdida o puede preguntarse para qué necesitaba ese golpe y quizás ahí aprenda a administrar mejor, a pensar con más estrategia, a no depender de decisiones impulsivas. Cuando una relación termina, puede quedarse atrapado en lo que faltó o puede entender que esa ruptura vino a mostrarle lo que ya no podía seguir tolerando. La diferencia es profunda. El por qué lo conecta con el pasado, con la herida, con la emoción. El para qué lo conecta con el futuro, con el aprendizaje, con la acción. Uno lo debilita, el otro lo fortalece. Recuerdo una etapa donde tuve que empezar de nuevo prácticamente desde cero. Y créame, no era fácil. Había frustración, había dudas, había miedo. Y la pregunta automática era, ¿por qué perdí todo esto? Pero decidí cambiarla. Empecé a preguntarme, ¿para qué necesito reconstruir desde aquí? Y esa simple decisión mental me obligó a moverme diferente. Ya no estaba enfocado en lo que perdí, sino en lo que podía construir con lo que me quedaba. Y eso es lo que muchos no entienden. La calidad de su vida depende en gran parte de la calidad de las preguntas que se hace. Si se hace preguntas que lo victimizan, vivirá como víctima. Si se hace preguntas que lo retan, empezará a crecer. No se trata de negar el dolor. Claro que duele. Claro que hay momentos injustos. Pero quedarse atrapado en el por qué no cambia la situación. En cambio, el para qué lo obliga a encontrar sentido, a extraer una lección, a convertir una experiencia negativa en una herramienta de crecimiento. La vida no siempre será clara, pero siempre será útil si usted decide interpretarla correctamente. Y cuando cambia la pregunta, cambia la perspectiva. Cuando cambia la perspectiva, cambia su comportamiento. Y cuando cambia su comportamiento, cambia su destino. Deje de buscar explicaciones que no lo mueven y empiece a buscar respuestas que lo transformen. Le voy a decir algo que puede incomodar, pero que necesita escuchar. No todo el que sufre crece. Hay personas que pasan años viviendo situaciones difíciles, acumulando golpes, decepciones, pérdidas, y aún así siguen siendo las mismas. Siguen reaccionando igual, siguen cometiendo los mismos errores, siguen atrapadas en los mismos patrones. ¿Por qué? Porque el sufrimiento por sí solo no transforma a nadie. Lo que transforma es la conciencia con la que usted lo enfrenta. Yo también pasé por etapas donde repetía ciclos sin darme cuenta. Me molestaban los resultados, me frustraban las consecuencias, pero no analizaba mis decisiones. Simplemente reaccionaba. Y eso es lo que hace la mayoría. Vive en automático. Se equivoca, sufre, se queja, pero no reflexiona. Y cuando no hay reflexión, el dolor se convierte en carga, no en aprendizaje. El sufrimiento sin conciencia es peligroso porque lo estanca, lo llena de resentimiento, lo endurece sin hacerlo más sabio. Empieza a desconfiar de todo, a cerrarse, a justificar su inacción con lo que vivió. Yo soy así por lo que me pasó, dicen muchos. Y sin darse cuenta, convierten el dolor en su identidad. Dejan de avanzar porque creen que su historia los define.
Pero cuando usted introduce conciencia, todo cambia. Conciencia significa detenerse y preguntarse con honestidad: ¿qué parte de esto me corresponde? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué debo cambiar? Y esas preguntas no son cómodas, pero son necesarias, porque ahí es donde el dolor deja de ser solo una experiencia y empieza a convertirse en una herramienta. Recuerdo una etapa donde una mala decisión me costó tiempo y dinero. Y mi primera reacción fue justificarme, buscar excusas externas, pero en algún momento tuve que sentarme conmigo mismo y aceptar algo simple: la decisión fue mía. Y ese momento fue clave, porque dejó de ser un problema externo y se convirtió en una oportunidad interna. Ahí empezó el cambio. Cuando el sufrimiento tiene propósito, deja de pesar tanto, porque empieza a tener sentido. Ya no es solo una herida, es una lección. Ya no es solo una caída, es un punto de impulso. Pero ese propósito no aparece solo, usted tiene que construirlo. Tiene que decidir que lo que le pasó no será en vano. Mire a su alrededor. 2 personas pueden pasar por situaciones similares y terminar en lugares completamente distintos. Una se queda atrapada en la queja, la otra se vuelve más fuerte. Una se amarga, la otra madura. La diferencia no está en lo que vivieron, está en cómo lo interpretaron. El dolor puede convertirlo en alguien más consciente o en alguien más reactivo. Puede hacerlo crecer o puede hacerlo retroceder. Y esa decisión no depende de la vida, depende de usted. Porque la vida le da experiencias, pero usted decide qué significado darles. No se trata de evitar el sufrimiento, eso es imposible. Se trata de no desperdiciarlo. Cada golpe trae información, cada error trae una advertencia, cada caída trae una enseñanza. Pero si usted no se detiene a analizarlo, si no lo procesa, si no lo convierte en acción, entonces ese dolor solo se acumula y se repite. Y repetir sin aprender es una de las formas más silenciosas de fracasar. Por eso, la próxima vez que algo le duela, no reaccione inmediatamente. Observe. Pregúntese qué tiene que cambiar. Tome responsabilidad y luego actúe diferente. Porque ahí, justo ahí, es donde el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta de transformación. El dolor con propósito no lo destruye, lo redefine. Le voy a decir algo que muchos no quieren aceptar. Si usted está esperando motivación para cambiar su vida, va a seguir esperando mucho tiempo, porque la motivación es emocional, es inestable, depende de cómo se siente, de lo que le pasó en el día, incluso del clima. Hoy se siente fuerte, mañana no quiere hacer nada. Y si su vida depende de eso, entonces su progreso también será inestable. Yo también creí en ese error. Pensaba que primero tenía que sentirme listo, con energía, inspirado. Y cuando no me sentía así, simplemente no hacía lo que tenía que hacer. Postergaba, justificaba, encontraba excusas razonables, pero los resultados no cambiaban. Y ahí entendí algo que me incomodó. El problema no era la falta de oportunidades, era la falta de disciplina. La disciplina es diferente. La disciplina no le pregunta cómo se siente, no negocia con su pereza, no espera aplausos ni validación, simplemente actúa. Y muchas veces actúa cuando menos ganas tiene, porque ahí es donde se forma el carácter, no cuando todo es fácil, sino cuando hay resistencia. Recuerdo una etapa donde decidí cambiar hábitos simples, pero difíciles de sostener. Levantarme temprano, cumplir horarios, enfocarme en tareas que no siempre me gustaban. Y al principio no había emoción, no había entusiasmo, había incomodidad, pero seguía haciéndolo, día tras día. Y poco a poco empecé a notar algo. No era que la vida se volvía más fácil, era que yo me estaba volviendo más fuerte. Ese es el punto que muchos no ven. La disciplina no elimina el dolor, pero le enseña a avanzar a pesar de él. Cuando usted ha sido golpeado por la vida, cuando ha perdido algo importante, cuando siente frustración,
ahí es donde más necesita disciplina. Porque en esos momentos la motivación desaparece, pero la disciplina puede sostenerlo. Hay personas que quieren cambiar su situación, pero solo actúan cuando tienen ganas. Y eso es vivir a medias. Porque las decisiones importantes no se toman en los días fáciles, se toman en los días difíciles. Cuando no quiere, cuando está cansado, cuando duda, y aún así decide avanzar. Le doy un ejemplo práctico. Si usted dice que quiere mejorar su vida, pero sigue levantándose tarde, sigue perdiendo tiempo, sigue posponiendo lo importante, entonces no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de disciplina. Y eso no se resuelve con frases bonitas, se resuelve con acción repetida. La disciplina también construye algo que muchos buscan y pocos entienden: confianza en uno mismo. Porque cada vez que usted cumple lo que se promete, se fortalece. Pero cada vez que se falla, se debilita. Y esa confianza no se compra ni se finge. Se construye en silencio, en lo que hace cuando nadie está mirando. No espere sentirse diferente para actuar. Actúe y se sentirá diferente después. No espere el momento perfecto, porque no existe. Empiece cansado, empiece con dudas, empiece sin ganas, pero empiece, porque al final no será la motivación la que cambie su vida. Será la disciplina que usted sea capaz de sostener incluso en sus peores días. Le voy a decir algo que cambia la forma de ver todo lo que le ha pasado. El dolor puede ser su peor enemigo o su mejor maestro, pero eso no depende de la vida, depende de usted. Porque el dolor por sí solo no enseña nada. Hay personas que sufren durante años y siguen cometiendo los mismos errores, pero hay otras que atraviesan una sola experiencia difícil y salen con una claridad que transforma su vida. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que deciden usar ese dolor. Yo aprendí esto en momentos donde las cosas no salieron como esperaba. Recuerdo una etapa donde confié en personas equivocadas y las consecuencias fueron claras. Pude haberme quedado en la queja, diciendo que la gente no es confiable, que el mundo es injusto, pero entendí algo. Si no aprendía de esa experiencia, estaba condenado a repetirla. Y ahí fue donde el dolor dejó de ser solo una herida y se convirtió en una lección. El dolor bien utilizado le enseña cosas que la comodidad nunca le va a enseñar. Le enseña a observar mejor, a decidir mejor, a valorar mejor. Cuando pierde algo importante, aprende a no dar por hecho lo que tiene. Cuando alguien lo traiciona, aprende a no ignorar señales. Cuando falla, aprende a prepararse mejor. Pero eso solo ocurre si usted decide prestar atención. El problema es que muchos quieren escapar del dolor rápidamente. Buscan distracciones, ocupaciones, cualquier cosa que les permita no enfrentarlo. Pero al hacer eso, también están evitando la lección. Y lo que no se aprende, se repite. La vida no tiene prisa, pero sí tiene insistencia. Le va a presentar la misma situación, con diferentes nombres y diferentes caras, hasta que usted entienda lo que tiene que cambiar. Piense en esto de manera práctica. Si usted pierde dinero por una mala decisión, tiene dos opciones. Puede lamentarse y culpar a las circunstancias, o puede analizar qué hizo mal, qué no vio, qué debe hacer diferente la próxima vez. En el primer caso, el dolor se convierte en frustración. En el segundo, se convierte en estrategia. Y eso cambia completamente el resultado futuro. Recuerdo también momentos donde el cansancio y la frustración me hicieron cuestionar si valía la pena seguir. Y ahí el dolor fue claro. Me mostró mis límites, pero también me mostró hasta dónde podía empujarme si decidía no rendirme. Porque el dolor también revela resistencia. Le demuestra que puede soportar más de lo que creía. Cuando usted empieza a ver el dolor como maestro, deja de rechazarlo automáticamente. No significa que le guste, significa que lo respeta,
porque entiende que cada experiencia difícil trae información valiosa y esa información, bien usada, le ahorra errores futuros, le da claridad, le da dirección. No es el golpe lo que lo hace más fuerte, es la interpretación que usted hace después del golpe. No es la caída lo que lo define, es lo que decide aprender mientras se levanta. Porque hay hombres que salen de una caída con más miedo y hay otros que salen con más conciencia, y la conciencia es poder. Porque una vez que usted aprende algo de verdad, ya no puede volver a ser el mismo. Ya no toma las mismas decisiones, ya no acepta lo mismo, ya no reacciona igual. Crece. Por eso no intente borrar su dolor, intente entenderlo. No lo vea como un obstáculo, véalo como un entrenamiento. Porque cuando usted aprende a usar lo que le dolió, deja de ser víctima de su historia y se convierte en alguien que la utiliza para avanzar. El dolor, bien usado, no lo detiene, lo prepara. Le voy a decir algo que puede incomodar, pero que es necesario para crecer. Mientras usted siga buscando culpables, va a seguir perdiendo poder, porque cada vez que señala hacia afuera, está renunciando a la posibilidad de cambiar algo dentro de usted. Es más fácil culpar a la vida, a las personas, a las circunstancias, pero también es más peligroso, porque lo deja exactamente donde está. Yo también pasé por esa etapa donde todo parecía externo. Si algo salía mal, era por alguien más. Si no avanzaba, era por falta de oportunidades. Si no lograba algo, era por el entorno. Y esa mentalidad me daba una sensación temporal de alivio, pero no me daba resultados. Porque mientras más explicaciones externas encontraba, menos cambios internos hacía. Hasta que entendí algo simple pero poderoso. No puedo controlar todo lo que me pasa, pero sí puedo controlar lo que hago con eso. Y ahí empieza la responsabilidad real. No la responsabilidad de culparse por todo, sino la responsabilidad de recuperar el control sobre la propia vida. Recuerdo una etapa donde tomé decisiones que no me llevaron al resultado que esperaba. Y mi primera reacción fue justificarme. El tiempo, las personas, las circunstancias, pero con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. Aunque todo eso hubiera influido, la decisión final fue mía. Y aceptar eso no me debilitó, me despertó. Porque en el momento en que acepté mi parte, también recuperé mi poder de cambiar. Asumir responsabilidad no es castigarse, es dejar de depender de excusas, es dejar de esperar que el mundo cambie para poder avanzar. Es entender que aunque no eligió todo lo que vivió, sí puede elegir cómo responder ahora. Y esa elección es donde empieza la transformación. Muchos hombres viven esperando que algo externo les arregle la vida. Esperan una mejor oportunidad, una mejor persona, un mejor momento. Pero mientras esperan, siguen repitiendo los mismos patrones y, sin darse cuenta, están entregando su poder a factores que no controlan. La responsabilidad rompe ese ciclo. Le pongo un ejemplo práctico. 2 personas pueden vivir la misma situación difícil. Una decide culpar y quedarse estancada. La otra decide analizar qué puede aprender y ajustar su comportamiento. A los meses, sus resultados son completamente diferentes. No porque la vida haya sido distinta, sino porque la respuesta fue distinta. Recuerdo también momentos donde tuve que aceptar errores sin excusas y no fue cómodo. A nadie le gusta reconocer que pudo haber hecho mejor las cosas. Pero en ese punto entendí algo clave. Cada vez que evito la responsabilidad, evito también la posibilidad de mejorar. Y cada vez que la acepto, abro una puerta nueva. Porque la responsabilidad no le quita libertad, se la devuelve. Le quita el papel de víctima y le da el papel de creador. Ya no está reaccionando a la vida, está participando en ella. Ya no está esperando cambios, los está construyendo. Y eso no significa que todo será fácil. Significa que todo será más claro. Porque cuando usted sabe que su vida depende en gran parte de sus decisiones,
deja de perder energía en lo que no controla y empieza a enfocarse en lo que sí puede cambiar. No necesita tener todo resuelto para empezar. Necesita dejar de culpar para empezar a avanzar. Porque el día que asume responsabilidad total sobre su presente, ese día deja de ser espectador de su vida y empieza a ser el autor de su futuro. Y ahí, exactamente ahí, recupera su poder. Le voy a decir algo que muchos hombres han entendido mal durante años. Ser fuerte no significa dejar de sentir. Ser fuerte no significa volverse frío, distante o incapaz de mostrar emociones. Porque hay una diferencia enorme entre fortaleza y frialdad, y confundirlas puede costarle su paz, sus relaciones y hasta su crecimiento. Yo también vi a muchos hombres que creían que ser fuerte era no hablar de lo que sienten, aguantar todo en silencio, no pedir ayuda, no mostrar debilidad, y por fuera parecían firmes, controlados, pero por dentro estaban llenos de cosas no resueltas. Y con el tiempo eso no los hacía más fuertes, los hacía más cerrados. Recuerdo una etapa donde yo mismo pensé que debía controlarlo todo internamente, no mostrar demasiado, no dejar ver cuando algo dolía. Pero lo que descubrí es que lo que no se expresa de forma sana no desaparece, se acumula. Y lo acumulado no te hace más fuerte, te hace más pesado. La fortaleza real no es desconectarse de las emociones, es saber manejarlas sin perder el rumbo. Es poder sentir tristeza sin rendirse, sentir enojo sin destruir, sentir dolor sin abandonar su propósito. Eso es control interno, no frialdad. Mire la vida de manera práctica. Un hombre que pierde algo importante y decide cerrarse completamente a las personas no es más fuerte, es más temeroso. Un hombre que ha sido herido y decide no confiar nunca más, no está protegido, está limitado. Porque la frialdad no le permite avanzar, solo le permite evitar, pero evitar no es sanar. Y un hombre que no sana, repite errores, repite patrones, repite decisiones desde el miedo. En cambio, un hombre que entiende su dolor, que lo procesa, que lo reconoce, se vuelve más consciente. Y la conciencia sí es fortaleza. Yo he visto personas que después de una decepción construyen muros tan altos que nadie puede entrar. Dicen, así estoy mejor, pero en realidad no están mejor, están aislados. Y con el tiempo, esa protección se convierte en soledad, porque protegerse no es lo mismo que crecer. Ser fuerte no es dejar de confiar, es aprender a confiar con inteligencia. No es dejar de amar, es aprender a amar con límites. No es dejar de sentir, es aprender a no ser controlado por lo que siente. Esa es la diferencia. Le pongo un ejemplo simple. Si alguien lo traiciona, usted puede elegir dos caminos. Puede cerrarse completamente y decir, nadie merece mi confianza, o puede aprender a observar mejor, a elegir mejor, a poner límites sin perder su esencia. En el primer caso, se endurece. En el segundo, se fortalece. La frialdad lo desconecta de la vida. La fortaleza lo mantiene en la vida, pero con conciencia. Uno lo protege del dolor, pero también lo aleja de la conexión. El otro lo expone al dolor, pero le enseña a crecer con él. No hay nada admirable en un corazón cerrado. Lo admirable es un corazón que ha sido herido, pero sigue siendo capaz de construir, de confiar con sabiduría, de seguir adelante sin perder su humanidad. Porque al final, la verdadera fortaleza no es no sentir, es sentir sin perderse. Y cuando usted entiende eso, deja de endurecerse y empieza realmente a crecer. Hay una gran diferencia entre envejecer y madurar, y muchos hombres confunden esas dos cosas. Envejecer es automático, pero madurar es una decisión. Usted puede tener años de experiencia y seguir reaccionando igual a los mismos problemas. O puede tomar lo que ha vivido y convertirlo en conciencia. Y esa es la verdadera madurez. Transformar el dolor
en entendimiento. Yo he visto personas que han pasado por situaciones difíciles una y otra vez, pero nunca cambian su forma de actuar. Se quejan, aprenden algo superficial, pero vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hicieron conciencia del dolor, solo lo soportaron. Y soportar no es lo mismo que aprender. Recuerdo momentos donde cometí errores y al principio mi reacción fue emocional, me frustraba, me molestaba, incluso me justificaba, pero con el tiempo entendí algo importante. Si no analizo lo que pasó, lo voy a repetir. Y repetir el dolor sin aprender de él no es crecimiento, es estancamiento. Madurar comienza cuando usted deja de reaccionar como víctima y empieza a observar como aprendiz. Cuando deja de preguntarse, ¿por qué me pasó esto? Con enojo. Y empieza a preguntarse, ¿qué parte de esto necesito entender? Ahí cambia todo, porque ya no está atrapado en la emoción, está entrando en la conciencia. El dolor por sí solo es solo una experiencia, pero cuando usted lo procesa, lo reflexiona y lo integra, se convierte en sabiduría. Por ejemplo, una persona que ha sido traicionada puede quedarse en la desconfianza eterna o puede aprender a reconocer señales, a elegir mejor, a no ignorar su intuición. La experiencia es la misma, pero el resultado interno es completamente diferente. Yo lo vi en mi propio proceso. Cada error no era solo un fallo, era una oportunidad de entender algo que no estaba viendo. Pero eso solo fue posible cuando dejé de justificarme y empecé a observarme con honestidad. Y esa parte no es cómoda, porque la conciencia siempre te obliga a ver lo que preferirías evitar. Madurar también significa aceptar que no todo lo que duele viene de afuera. A veces el dolor es resultado de decisiones propias, de impulsos, de falta de disciplina o de ignorar señales claras. Y aceptar eso no es debilidad, es madurez. Porque mientras siga culpando todo afuera, no hay crecimiento adentro. La conciencia convierte el dolor en dirección. Ya no es solo algo que pasó, es algo que enseña. Ya no es solo una herida, es una referencia para no repetirla. Y un hombre consciente no es el que nunca falla, sino el que aprende rápido de sus fallas. Hay personas que viven atrapadas en su pasado porque lo recuerdan sin comprenderlo. Pero cuando usted transforma ese recuerdo en conciencia, deja de doler igual. No porque desaparezca, sino porque ya cumplió su función. Madurar es eso. No eliminar el dolor, sino entenderlo. No evitar las caídas, sino extraerle sentido. No negar lo vivido, sino usarlo para construir algo mejor. Y cuando usted llega a ese punto, deja de ser alguien que simplemente ha vivido cosas y se convierte en alguien que ha aprendido de ellas. Hay hombres que creen que tener poder es controlar todo, retener todo, aferrarse a todo lo que alguna vez tuvo valor en su vida. Pero la verdad es que muchas veces el verdadero poder no está en sostener, sino en soltar. Y esto no es fácil de aceptar, porque soltar se siente como pérdida, como vacío, como incertidumbre. Sin embargo, también es una de las formas más profundas de crecimiento. Yo también tuve momentos donde me costaba dejar ir ciertas ideas, ciertas expectativas, incluso ciertas relaciones o formas de pensar que ya no me ayudaban. Y lo que descubrí es que mientras más me aferraba, más pesado se volvía todo. No porque las cosas fueran tan grandes, sino porque yo no las dejaba ir. Soltar no significa rendirse. Significa aceptar que algo ya cumplió su ciclo en su vida. Y cuando usted se niega a aceptar eso, empieza a vivir atrapado en lo que ya no existe. Muchas personas siguen emocionalmente en el pasado, en decisiones que ya no pueden cambiar, en relaciones que ya terminaron, en versiones de sí mismos que ya no son. Le pongo un ejemplo simple. Una persona que insiste en mantener una relación que claramente ya no funciona, no está siendo leal, está siendo dependiente del miedo a empezar de nuevo, y ese miedo lo mantiene en un lugar donde no crece, donde no avanza, donde no se reconstruye. Pero cuando decide soltar, aunque duela,
abre espacio para algo nuevo. Recuerdo también momentos donde tuve que soltar ideas que yo creía correctas y no fue inmediato. Hubo resistencia interna, hubo duda, pero con el tiempo entendí que aferrarse a una idea equivocada no es constancia, es estancamiento. Y soltar esa idea me permitió ver otras posibilidades que antes no veía. El problema es que muchos hombres confunden soltar con perder, pero no es lo mismo. Perder es algo que ocurre cuando no hay control. Soltar es una decisión consciente. Es decir, esto ya no me construye, esto ya no me ayuda, esto ya no pertenece a la persona en la que me estoy convirtiendo. Y cuando usted no suelta, algo curioso sucede. Lo que intenta proteger empieza a controlarlo a usted. Personas, recuerdos, errores del pasado, expectativas no cumplidas, todo eso empieza a ocupar espacio mental, emocional y hasta físico. Y ese espacio es el que necesita para avanzar. Soltar también implica confianza. Confianza en que lo que viene puede ser mejor que lo que está dejando. Pero esa confianza no aparece antes de soltar, aparece después. Primero usted suelta, luego empieza a ver con claridad. Hay hombres que cargan con versiones antiguas de sí mismos, decisiones que ya no representan quién son hoy, heridas que ya deberían ser aprendizaje, culpas que ya deberían ser lecciones. Y mientras no sueltan eso, no pueden avanzar hacia su siguiente nivel. Soltar no es debilidad, es madurez emocional. Es entender que no todo lo que fue importante en un momento debe quedarse para siempre y que crecer a veces significa vaciarse para poder llenarse de algo mejor. Porque al final, el verdadero poder no está en aferrarse a todo, sino en tener la claridad de soltar lo que ya no lo deja avanzar. Le voy a decir algo que muchos hombres olvidan en los momentos más difíciles de su vida. El verdadero problema no es caer, el verdadero problema es quedarse en el suelo. Porque caer es parte de la vida, pero quedarse ahí es una decisión. Y es en ese instante, cuando todo parece perdido, cuando realmente se define su poder. Yo he visto personas que después de un error, una pérdida o una decepción, creen que su historia terminó ahí. Se convencen de que ya no hay nada más, de que ya es tarde, de que ya no vale la pena intentarlo. Y lo que no se dan cuenta es que ese pensamiento es más destructivo que la caída misma. Porque la caída dura un momento, pero rendirse puede durar años. También he tenido momentos donde no todo salió como esperaba, momentos donde las cosas no avanzaron, donde había frustración, donde era fácil pensar en detenerse. Y en esos momentos entendí algo importante. Nadie se vuelve fuerte cuando todo va bien. El carácter se construye cuando uno decide seguir adelante, incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando no ve resultados, incluso cuando nadie lo aplaude. Levantarme no siempre fue fácil. Hubo días donde la motivación no existía, donde la duda era más fuerte que la confianza. Pero descubrí que el poder no nace de sentirse listo, nace de decidir actuar a pesar de no estarlo. Porque el movimiento es lo que rompe el estancamiento, no la emoción. Le pongo un ejemplo claro. Una persona que fracasa en algo importante puede quedarse atrapada en la culpa o puede decidir analizar, corregir y volver a intentarlo. La diferencia entre esas dos personas no es el dolor que sintieron, es la decisión que tomaron después de sentirlo. Uno se define por la caída, el otro por la reacción. Y eso es lo que nadie puede hacer por usted. Nadie puede levantarse por usted, nadie puede tomar esa decisión interna. Puede recibir consejos, puede escuchar palabras de ánimo, pero el momento de levantarse siempre será suyo. Y ese momento es donde nace su poder real. Porque cuando usted decide levantarse, empieza a recuperar algo que el dolor intenta quitarle, la dirección. Ya no está reaccionando al pasado, está construyendo el futuro. Ya no está atrapado en lo que pasó, está enfocado en lo que puede hacer ahora
Hay hombres que esperan sentirse fuertes para levantarse, pero es al revés. Se vuelven fuertes porque se levantan. La fuerza no aparece antes de la acción, aparece después. Primero la decisión, luego viene la transformación. Y no importa cuántas veces haya caído, lo que realmente importa es cuántas veces decide no quedarse abajo. Porque cada vez que usted se levanta, algo cambia dentro de usted. Se rompe un límite mental, se fortalece su identidad, se reconstruye su confianza. El dolor puede intentar detenerlo, pero no puede definirlo si usted decide moverse. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero no pueden ser permanentes si usted no se rinde. Su poder no nace cuando todo está bien. Su poder nace en el momento exacto en el que incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con heridas, usted decide levantarse una vez más. Y escúcheme bien, porque esto es lo que muchos hombres no comprenden a tiempo. La vida no va a detenerse para esperarlo, ni va a suavizar el camino para hacerlo sentir listo. La vida sigue, con o sin usted. Y la única pregunta real es si usted va a seguir siendo espectador de su historia o si finalmente va a tomar el control de ella. Todo lo que ha vivido, cada caída, cada error, cada decepción, no estaba ahí para destruirlo, estaba ahí para formarlo. Pero esa formación no ocurre automáticamente. No ocurre mientras usted se queda en la queja, ni mientras repite las mismas excusas, ni mientras espera que algo externo cambie. Ocurre en el momento en que usted decide cambiar primero. No importa cuántas veces haya fallado, no importa cuántas veces se haya detenido. Lo único que importa es lo que decida hacer ahora, con lo que tiene, con lo que es, con lo que aprendió. Porque el pasado ya no lo puede cambiar, pero el presente todavía le pertenece. Y ese es el punto donde muchos se pierden. Creen que necesitan una nueva oportunidad, cuando en realidad solo necesitan una nueva decisión. Una decisión honesta, firme, sin excusas, sin postergación. Una decisión de no seguir viviendo por reacción, sino por dirección. Si hoy siente dolor, no lo ignore. Si hoy siente presión, no la evite. Si hoy siente que algo dentro de usted está incomodando su zona de confort, no lo apague. Porque eso no es debilidad, eso es crecimiento empezando a moverse dentro de usted. Y recuerde esto con claridad. El hombre que usted quiere ser no aparece de la nada. Se construye en silencio, en disciplina, en responsabilidad y en decisiones pequeñas repetidas todos los días. Así que no espere más señales, no espere más condiciones perfectas, no espere sentirse completamente listo. Empiece ahora, levántese ahora, cambie ahora, porque su poder no está en lo que le pasó, su poder está en lo que usted decide hacer a partir de este momento.